Siento mucho no estar en México en realidad, pero al menos estoy en México de manera digital y es un placer poder hablar de CubeSats con todos ustedes. Podemos ir a la siguiente. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que mi presentación hasta cierto punto es como alguien que está interesado en CubeSats. Y el interés en CubeSats empezó como herramientas de educación. Y una manera de entender el interés en satélites de educación es que es no es muy fácil, pero relativamente fácil hacer diseño y enseñar a los estudiantes a diseñar satélites o cualquier otro sistema. Necesitas ordenadores, una clase y los recursos son relativamente pequeños y también el nivel de complejidad del sistema es bastante fácil. Si vamos a la siguiente, el siguiente paso es encontrar maneras de enseñar a los estudiantes cómo completar subsistemas. Una radio, el sistema de potencia, el ordenador. A este nivel empezamos a hablar de hardware, de tener que hacer componentes físicas, pero se puede aislar el nivel de entendimiento y de compresión de los estudiantes para poder hacerlo también relativamente fácil. Pero el siguiente paso, que está en la siguiente, es integración, test y completar sistemas más complejos, como sería un satélite completo. Y eso es más difícil porque necesita no solo más infraestructura, porque se necesitan los equipos y los laboratorios para hacerlo, pero también el equipo es más complejo, porque se necesitan estudiantes de diferentes disciplinas, incluso expertos a nivel de profesorado, trabajando juntos en áreas de especialización diferentes. Y eso es más difícil. Pero si se consigue, es muy importante porque prepara a los estudiantes muy bien para trabajar en industria a cualquier nivel. Entonces, antes de... La siguiente, por favor. Antes de CubeSat, el nivel de satélites de estudiantes era muy complicado. Eran grandes, tardaban mucho tiempo en hacerlo y las ventajas de educación no eran lo importantes que podrían ser, porque no se podía hacer en más que 2 o 3 universidades en el mundo. A lo mejor en el mundo entero había 10 que podían hacer satélites con estudiantes y los niveles de lanzamiento eran muy pequeños. Solo se lanzaban 1, 2, 3, algo pequeño. Entonces, en el año 99, la siguiente, por favor, Stanford y Cal Poly establecimos el proyecto CubeSat para intentar lanzar satélites de estudiantes muchísimo más rápido y a menor coste. Para hacerlo utilizamos estándares, el énfasis era en proyectos de universidad y se esperaba que la industria le interesase hacer experimentos con estos satélites y hasta cierto punto para nosotros era una manera de conseguir el dinero para hacer los proyectos. Pero el énfasis era 100% educación de estudiantes. ¿Y qué ha pasado? Si vamos al presente y vemos dónde estamos, que es la siguiente, por favor, nos encontramos que el estándar ha sido tremendamente exitoso. En los últimos 2 días se han lanzado 50 CubeSats. Hubo un lanzamiento en Rusia y otro en Estados Unidos con 60 satélites, que es impresionante. Lo lanzamos desde cualquier sitio, los lanzamos en India, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, e incluso se han lanzado CubeSats desde la estación espacial. Y esos son los 3 que se ven en la fotografía de alta calidad que los astronautas pueden tomar. Además de tener lanzamientos, hemos conseguido tener una comunidad de desarrollo global, está en todo el mundo y ha atraído a mucha gente que nunca había pensado en hacer satélites, incluidos países nuevos con cero historia de desarrollo espacial y universidades nuevas que incluso en países donde se hacían satélites de estudiantes eran muy pocas las universidades que podían hacerlo y eso ha sido un cambio muy importante.
Además, lo que también ha pasado, en la siguiente, por favor, es que nos hemos movido pasando de estudiantes y de satélites de educación a satélites que están haciendo misiones importantes a nivel de investigación científica, testing de nuevos componentes y últimamente incluso el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ESA, NASA, las agencias espaciales más importantes están pensando en CubeSats para sus misiones. Además, hemos tenido una base industrial de desarrollo de componentes para CubeSats. El mercado es lo suficientemente grande como para que compañías puedan trabajar y conseguir buenos resultados económicos. Y entonces eso ha facilitado muchísimo el desarrollo porque puedes encontrar componentes de la misma manera que las puedes encontrar para un satélite más grande. Y la capacidad de estos satélites está creciendo muy, muy rápidamente. Entonces la pregunta puede ser, y vamos a la siguiente, y hay que hacer muchos clics porque tengo efectos en esta, pero la pregunta es qué va a pasar. Y entonces, si hacemos 4 o 5 clics, vamos a pasar todos los... se habla de propulsión, se habla de comunicaciones, se habla de todas estas cuestiones muy interesantes, pero tenemos que a lo mejor producir lo que llaman un roadmap, prepararnos, estrategizar para saber exactamente dónde queremos ir. Pero si vamos a la siguiente, por favor, hay que parar y volver atrás un poco, que es la siguiente. Porque si volvemos al año 2000, cuando acabamos de empezar el proyecto, nadie pensaba que pudiésemos hacer nada. Eran demasiado pequeños, no puedes volar en Rusia, no había dinero. Ups. Y además, no había dinero, entonces en la siguiente lo que podemos ver, la manera de ver a CubeSats a nivel industrial, si vamos a la siguiente, es que no había sitio para hacer experimentos interesantes. Todos los experimentos estaban fuera del volumen y la masa que los CubeSats podían proponer. Entonces, así a nivel general, si vamos a la siguiente, podemos ver que había un roadmap para satélites, lo que los expertos decían es lo que se tiene que hacer a nivel de futuro, y los desarrolladores de CubeSat, en la siguiente, por favor, estábamos ahí en las montañas muy lejos, completamente apartados del roadmap y de lo que se pensaba que se tenía que hacer. O sea que la realidad es que lo que todo el mundo nos estaba diciendo es que era una idea terrible. Entonces, la verdad es que eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que sí que funcionó. Y parte del problema es que si tienes un roadmap muy bien integrado, pero no puedes volar, te encuentras en la autopista atascado. No puedes moverte y no puedes funcionar hacia adelante. Y lo que CubeSats hicieron, que es el siguiente, por favor, es buscamos otra manera de hacerlo. Y si la autopista está atascada, fuera de la autopista puedes ir muy deprisa utilizando sistemas innovadores y alta tecnología que no se estaba utilizando a nivel espacial. Entonces la pregunta es, ¿por qué funcionó cuando la mayoría de la gente no lo veía como algo que iba a funcionar? Entonces las ideas es que a lo mejor era una idea muy, muy buena idea. Era brillante. Pero la verdad es que las ideas brillantes solo son brillantes cuando funcionan. Antes de que funcionen son malas ideas y el que lo está proponiendo está loco. Entonces a lo mejor es que tuvimos suerte. Pero no. Yo digo que suerte no tuvimos porque ese fue el primer lanzamiento de CubeSats con bastantes universidades y pusimos 14 satélites en un agujero ahí muy grande en Kazajstán, y eso no se le llama suerte. Aquel día pensaba que se acababa el proyecto. La realidad es diferente. La realidad es que una de las cosas más importantes es que era un programa de educación. Y lo que quiere decir es que no nos importaba si la comunidad científica podía utilizar estos sistemas o no. Los podíamos utilizar para educación, sabíamos que esa misión se podía completar
Y una vez la completamos nosotros, industria nos siguió y empezaron a hacer misiones más importantes. Siguiente, por favor. La otra cosa importante fueron los estudiantes, que hasta cierto punto no tenían experiencia e intentaban cosas que no eran normales. De verdad fue importante que no teníamos dinero porque nadie nos podía parar, nadie podía decir, bueno, pues vamos a coger el dinero y sacarlo y no podrán continuar. Los estándares fueron importantes porque trabajamos juntos y establecimos una comunidad que tenía los mismos problemas. Y el Peapod y los sistemas de dispensar los satélites en órbita protegían al cohete principal y a la payload principal, y eso ayudó muchísimo. Y las universidades empezaron a hacer lanzamientos independientemente y eso fue también muy fundamental. Entonces vamos a ver a lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo con CubeSat, una manera de verlo, estamos combinando dos cosas muy importantes. La primera es que que es el siguiente, por favor, es que estamos usando los componentes y los sistemas que se están desarrollando en los sistemas electrónicos comerciales. Los iPhones y los ordenadores el laptop, todos esos componentes que están desarrollando sistemas electrónicos de muy baja potencia, muy bajo volumen y con muchísima capacidad. Y entonces los estamos trayendo al espacio. Y lo que estamos después haciendo es producir una oportunidad educacional para los estudiantes que no está basada solamente en espacio. Muchos de los estudiantes que trabajan en CubeSats pueden utilizar su experiencia para trabajar en las industrias que están desarrollando su electrónica. Y entonces tenemos estudiantes aprendiendo a hacer electrónica para iPhones con satélites. Y eso es muy importante porque en muchos países que no tienen una industria aeroespacial importante, hacer CubeSats es algo que tiene gran beneficio porque ayuda a tener estudiantes que pueden trabajar en otras industrias también. Si trabajas en espacio normal, muchas veces estás trabajando en sistemas muy específicos y no se traducen tan claramente a oportunidades fuera del negocio aeroespacial. Siguiente, por favor. Lo que también estamos haciendo es estamos creando lo que yo llamo una espiral de innovación. Y se basa en poder lanzar muchos satélites y muy frecuentemente. Lo que entonces pasa es que se pueden hacer misiones muy sencillas, probar cosas muy concretas y entonces aprender y lanzarlo otra vez. Y además el precio es barato porque tenemos sistemas con muy baja complejidad. Y lo que está pasando es la innovación está moviéndose muy deprisa porque tenemos la oportunidad de probar cosas que antes serían demasiado arriesgadas porque los satélites tenían demasiado coste y estamos probando muchísimas ideas cuando antes solo se podía hacer una idea en principio. Siguiente, por favor. Y esta es otra que tiene un montón de esferas, pero estamos hablando de quién está haciendo esto. Y la verdad es que se está haciendo a nivel global. No son solo los países que tradicionalmente han estado haciendo sistemas aeroespaciales, pero muchos países están empezando su propio programa espacial basado en CubeSats con un éxito muy importante. Y en eso tenemos países en América Latina, países en África, en Asia, que en principio están usando CubeSats como su primer satélite y como un método para establecer una capacidad aeroespacial que no tenían antes. Siguiente, por favor. Y entonces esta también la vamos a pasar rápido, por favor. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en una comunidad de desarrollo de CubeSats que es global, que es muy innovativa, que están probando cosas nuevas, que se arriesgan a niveles que la industria aeroespacial normal no se arriesga. Lanzamos muy frecuentemente, estamos lanzando muchas veces cada año y muchos satélites y tenemos una base industrial
importante que se puede utilizar para acelerar el proceso de desarrollo, y nos estamos ayudando de que el nivel de performance de los sistemas electrónicos comerciales está creciendo cada día y se mueve rapidísimo, y nosotros estamos utilizando todas las componentes que se están desarrollando, y la verdad es que el resultado es que estamos usando miles de millones de dólares de desarrollo industrial que está invirtiendo Intel y Apple y Microsoft y Samsung. Nosotros los estamos usando para nuestros satélites y no tenemos que pagar el desarrollo. Eso es muy importante. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir esto para países que están intentando desarrollar una capacidad industrial que a lo mejor no tenían antes o que es pequeña y quieren crecer? Lo primero de todo es que el CubeSat presenta un entry level, una manera de iniciarse en estos sistemas de muy bajo costo, y es un primer paso muy lógico. Empezar con un CubeSat para aprender. Lo que estamos viendo que está sucediendo ahora además es que no es solo un primer paso, sino que también tiene la oportunidad de crecer y hacer misiones a nivel CubeSat con la misma infraestructura, pero tecnológicamente mucho más avanzadas. Y además hay oportunidades para desarrollar industrias comerciales con potencial de venta y potencial de desarrollo económico, que en principio lo que se pensaba de satélites de educación en el pasado no es lo mismo. Y además, la infraestructura que se desarrolla a nivel de desarrollo de sistemas y de educación de personal y de desarrollo de tecnología es compatible con otras industrias. Entonces, si un país también está intentando hacer desarrollo tecnológico a nivel de electrónica y computadoras y comunicaciones, se puede aplicar directamente al CubeSat. Siguiente, por favor. Como profesor, a mí me interesa en particular hablar de educación. Lo que hemos visto es que estamos hablando de algo similar a los coches de Fórmula 1 o a las carreras, donde ponemos a los estudiantes en un sistema muy limitado, es pequeño, tienen unos constraints muy sólidos, y lo que pasa es que se desarrolla una capacidad importante de innovación y se prueban cosas nuevas y se hacen técnicas diferentes que no existían antes. Una cosa muy importante de esta metodología para desarrollar los satélites es que a veces ser un experto en espacio tradicional puede no ayudar, porque no se pueden hacer CubeSats de la misma manera que se hacen satélites más grandes. Y entonces eso ayuda muchísimo a gente que puede tener menos experiencia, pero son creativos y con ganas de probar sistemas innovadores. Veo a CubeSat como un sistema ideal para desarrollar y entrenar a gente en un país. Es un gran motivador de estudiantes. Poner algo en espacio es fenomenal. Ayuda muchísimo en Systems Integration y la habilidad de conectar diferentes tipos de sistemas en un sistema único y muy complejo. Y se puede hacer con muy bajo coste, que en principio no se podía hacer. Tener una comunidad como la que tenemos con cientos de universidades desarrollando CubeSats también ayuda muchísimo a nivel de apoyo a gente que está empezando. Tanto a nivel universitario como a nivel industrial se puede aprender muchísimo muy rápido porque hay muchísima gente preparada a ayudar, y se pueden lanzar CubeSats, que es fundamental para obtener experiencia de vuelo que no se puede obtener de ninguna otra manera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Qué pasa en el futuro? Bueno, mucha gente me pregunta esto y mi respuesta es que no lo sé. Y la razón por la que digo que no lo sé es porque cuando la gente me preguntó hace 10 años
que qué iba a pasar con CubeSat, y yo habría estado muy contento si hubiéramos tenido unas cuantas universidades lanzando CubeSat. Lo cual quiere decir que mi capacidad de predecir el futuro era terrible hace 10 años y supongo que es igualmente terrible ahora. Por lo tanto, lo único que sé es que el CubeSat nos ha enseñado una manera de hacer cosas que pueden ser diferentes. Sí, siguiente. Las podemos pasar todas en esta. Nos va a sorprender el futuro porque no sabemos lo que va a pasar. No va a ser lo que estamos prediciendo, no vamos a seguir ese roadmap y lo que la gente entiende ahora que será el futuro porque nos va a sorprender. La gente joven y los estudiantes van a ser los que lo van a hacer y van a cambiar la manera de hacer satélites seguro porque lo van a hacer de manera diferente de como lo hicimos nosotros. Y lo último es que va a haber ideas brillantes que en estos momentos parece que son gente que están locos, pero se dijo mucho de CubeSat de que estábamos locos y resulta que ahora dicen que era una gran idea. Entonces lo que yo quiero decir es, puede que haya ideas allí que parece que no son muy apropiadas en estos momentos, que dentro de 5 años van a ser, todos diremos, oh sí, sí, clarísimamente eso iba a funcionar y va a ser muy bueno. Siguiente, por favor. Entonces lo que quiero decir a la gente es que hay que hacerlo, no podemos pensar en hacer espacio, sino que lo podemos hacer ahora porque el espacio está abierto a todo el mundo. Pruébenlo y prueben cosas que a lo mejor son high risk y aprenderemos de los errores. Tenemos que ser innovativos y no asustarnos de las ideas locas que puede que sean brillantes después. No hay que escuchar demasiado a los expertos, un poco sí, pero nosotros hubiéramos fallado si hubiéramos pensado que los expertos lo sabían todo. Y hasta cierto punto hicimos lo que los expertos decían que no se podía hacer. Y para finalizar, el último punto que quiero hacer es que hay que pasárselo bien. Los proyectos CubeSat son fenomenales. El nivel de satisfacción cuando pones un satélite en órbita es increíble. Y la verdad es que nos divertimos muchísimo. Y eso no hay que olvidarlo. Y ya acabamos. Muchísimas gracias a todos. Eso es una foto de un CubeSat tomada de otro CubeSat. Hace mucho ahora, en el 2007, en uno de los primeros lanzamientos. Y ahora supongo que estamos a 40 minutos perfecto y tenemos tiempo para preguntas.